Prats inicia las exposiciones. Muy buenas noches. Ante todo quiero agradecerle a la Sociedad Central de Arquitectos, en el nombre de su presidente, el arquitecto Enrique García Espil, la posibilidad de estar en esta mesa. Y bueno, y voy a los papeles, así no pierdo parte de los minutos. ¿Hasta dónde puede crecer Buenos Aires? Rápidamente pensé tres posibilidades. Puede tener un crecimiento físico, como en cierta medida está planteado el código. Demolemos todo y planteamos cuál es la máxima que dentro del código se puede construir en toda la ciudad, y ese podría ser un máximo para la ciudad de Buenos Aires. Otro máximo sería el límite que da la infraestructura para el crecimiento de la ciudad de Buenos Aires. Sobre ese tema realmente hay problemas. Ya hace 5 años atrás, 4 años y medio, se ha firmado el decreto 220/07, que marca que hay que realizar en 5 barrios porteños, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Palermo, Coglan y Caballito, inversiones por 240 millones de pesos para la realización de 320 kilómetros de cañerías, cloacales y de provisión de agua, que deberían haberse terminado de hacer en el año 2010 y que lamentablemente no se han hecho. Todo esto se puede encontrar en la web del gobierno de la ciudad, decreto 220/07, y el convenio 04/07 entre AISA y el gobierno de la ciudad, incumplido por la actual administración. Nuestro pensamiento es que la ciudad puede crecer de manera sustentable, lo cual garantice no solamente las infraestructuras, sino una correcta calidad de vida de los vecinos de cada uno de esos barrios. Yo traje aquí un cuadrito que va a estar posteado dentro de unas horas en protocomunacaballito.blogspot.com, protocomunacaballito.blogspot.com, en el que sucintamente están marcados los metros permisados en la ciudad de Buenos Aires desde el año 1935 hasta el año 2009. Yo fui separando por décadas, proyecté los primeros 5 y los multipliqué por 2, entonces me da que en la década del 30 hubo 15 millones de metros cuadrados, que en la del 40 21, que en la del 50 25, que en la del 60 27, que en la del 70 38, que en la del 80 11, siempre millones de metros cuadrados, que en la del 90 16.900, casi 17, y que esta primera década del siglo 18.430. Uno dice, 18 millones y medio no es mucho más que los 16, 17 millones de la década del 90, y realmente es mucho menos de los casi 40 millones de la década del 70. ¿Por qué entonces ha habido por qué salimos nosotros a la calle como vecinos de Caballito, después de Palermo y después de tantos otros barrios a quejarse? Porque lo que ha habido es un cambio sustancial del modelo de crecimiento. Si bien históricamente siempre creció más en el eje norte, un poco menos en el eje norte Libertador, un poco menos en el eje centro Rivadavia, mucho menos en el eje sur, se construía en la ciudad con muy diferentes calidades y muy diferentes estilos en toda la ciudad de Buenos Aires, en los 47 barrios que en ese momento tenía la ciudad de Buenos Aires. La diferencia de este modelo es que el 50% de todo lo que se construye en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 9 años se ha construido solamente sobre el territorio de 5 barrios: Palermo, Puerto Madero, Caballito, Villa Urquiza y Belgrano. Si a esto le sumamos lo que se ha construido en Villa Pueyrredón, Almagro, Flores, Núñez, Coglan, Villa Crespo y Barracas, tenemos que el 80% de todo lo que se construyó en la ciudad de Buenos Aires se ha construido sobre esos 12 barrios. Eso marca que los otros 36 barrios de la ciudad de Buenos Aires mal se están repartiendo el 20% de la construcción. Algunos ejemplos: Villa Urquiza, Caballito, Puerto Madero, Villa Pueyrredón y Belgrano, en la sumatoria, suman 38 kilómetros con 8, un poco menos de 40 kilómetros. Como he dicho, ellos concentran el 50% de todo lo que se construye en la ciudad de Buenos Aires. Hay un dato que no les había dado. Si bien
el 8% de los habitantes de la ciudad se concentran en ella. El 20% de todo lo que se construyó en la nación argentina en los últimos 9 años, el 20% de todo lo que se construyó en la Argentina en los últimos 9 años, se construyó en la ciudad de Buenos Aires. Entonces uno puede decir que sobre esos 38 kilómetros punto 8 de estos 5 barrios, se construyó el 10% de todo lo que se construyó en la Argentina en los últimos 9 años. Para que se entienda un poquito las diferencias que marca, si uno toma la superficie de los barrios de Soldati, Pompeya, Parque Avellaneda, Lugano, Parque Patricios y La Boca, suman 36 kilómetros y medio, es una superficie muy parecida a la anterior, pero sobre la superficie de esos barrios y esos 36 kilómetros y medio, solo se construyó el 1.9% de todo lo que se construyó en la ciudad de Buenos Aires. Y esto marca una gran asimetría. Para que se entienda de otra manera, lo que se construye en Caballito durante un año, al ritmo de crecimiento de Parque Patricios, se tardan 19 años en construir. Uno dice es mucho, pero en realidad se tardan 24 años al crecimiento de Lugano en construir lo que se construye en un año en Caballito, 49 años en La Boca y en Soldati, 51 años en Pompeya, y para construir en Parque Avellaneda, al ritmo de construcción del año pasado de Parque Avellaneda, lo que se construye en un año en Caballito, se tardan 65 años. Y esto es algo muy malo para la ciudad de Buenos Aires. La Argentina tiene 2.741.000 kilómetros cuadrados, la ciudad de Buenos Aires tiene 202. Eso equivale al 0,00007 de la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Esta superficie que le dije de estos 5 barrios representa el 0,00001 de la superficie de la Argentina, y se está construyendo el 10% de todo lo que se construye en la Argentina sobre esa superficie. Esto es muy negativo para la ciudad de Buenos Aires, es muy negativo para estos barrios que están sufriendo un proceso de gran densificación. Imagínense que Caballito está cerca de los 30.000 habitantes por kilómetro cuadrado, igual que Recoleta. La media de la ciudad de Buenos Aires es de 16.000 habitantes por kilómetro cuadrado, pero esconde barrios como Villa Riachuelo con 3.000 habitantes por kilómetro cuadrado, o como Parque Avellaneda con 2.250 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, pero tenemos la Argentina. La Argentina tiene 17 habitantes por kilómetro cuadrado y tiene un barrio como Caballito que tiene 30.000 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué se está construyendo? Que eso también es un tema muy importante. El 70% de todo lo que se construyó en los últimos 9 años es vivienda lujosa y suntuosa. El 30% es vivienda estándar. No ha habido significativamente vivienda económica y no ha habido vivienda social en los últimos 9 años en la ciudad de Buenos Aires. Esto indiscutiblemente reafirma y agranda la brecha que hay entre las zonas desarrolladas y las zonas olvidadas de la ciudad de Buenos Aires, incumpliendo lo establecido en la Constitución del año 96, en la cual se solicitaba a los poderes de la ciudad de Buenos Aires que trabajaran para achicar esa asimetría que hay entre los distintos sectores. Esto es realmente negativo, porque hay que pensar qué es lo que necesita la ciudad de Buenos Aires. Esta ciudad que yo les digo es una ciudad rica, la ciudad más rica de la nación argentina, es también la ciudad más desigual, la que tiene el índice de Gini con mayor distancia entre los que más tienen y los que menos tienen. Hay 600.000 personas que tienen necesidad de vivienda social. 150.000 que viven en villas, 150.000 en casas tomadas, 70.000 en hoteles, 70.000 en otros tipos de conventillos, que deberían ser casas de ese tipo. Es increíble que habiéndose construido 18 millones y medio de metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 9 años, ninguna de esas personas haya sido involucrada dentro de este proceso, que no son los únicos, porque hay otras 600.000 personas en la ciudad de Buenos Aires que son de clase media baja y de clase media, que alquilan.
y que tendrían derechos constitucionales a tener una vivienda propia. O sea, hay 1.200.000 personas, el 40%, 4 de cada 10 habitantes de todos los que ven caminando por la ciudad de Buenos Aires, que tienen problemas de vivienda y que no ha sido tocado por este supuesto boom de la construcción. ¿Por qué pasa esto? Y esto pasa porque en realidad en el año 2000, cuando se modificó el Código de Planeamiento Urbano, se creó la Ley 449, que debía ser simplemente un recopilado de todas las normas preexistentes para formar un código. Lo que pasó es que se permitieron avanzar con la construcción de edificios de 8 pisos y 2 retiros, convirtiéndose en R2A2, zonas que históricamente eran de casas bajas. Esto sumado a los permisos que se dan, por ejemplo, en los C32, en los cuales entre un 30 y un 35% se puede sumar, entre un 30 y un 35% más del FOT, como descontando todos los servicios que dan, planta baja libre, el laundry, etcétera, etcétera, hace que haya habido la posibilidad de esta concentración en tan poco espacio de la ciudad de Buenos Aires, que creemos que es malo para los habitantes de los barrios altamente densificados, para los habitantes de los barrios que no reciben ningún tipo de crecimiento, para el área metropolitana que absorbe una Rosario o un Córdoba cada 7 años como nueva cantidad de integrantes, y para la nación argentina, una nación vacía, llena de recursos naturales que en cualquier momento podemos perder por la desidia de ocupar correctamente nuestro territorio. Muchas gracias.